Hola chicos, en este ejercicio de elevado, que consta de dos partes, voy a aprovechar sobre todo la primera parte, porque me dice, oye, yo coloco un objeto para una lente convergente situado a dos veces su distancia focal, ¿no? Que trace diagrama de rayos y vea si la imagen mayor o menor, derecha, todo ese rollo. La idea es que lo hagamos mediante marcha de rayos, ¿no? Pero aquí voy a comentar un par de cosas. La primera, esto me vale para explicar, como siempre, pongo mi eje óptico, pongo mi lente convergente, muy importante. Si pongo la lente convergente y estoy indicando que la potencia es mayor que cero, lo que estoy indicando es que f', os recuerdo que la potencia es 1 partido por f', es mayor que cero. Si es mayor que cero, si la luz va hacia acá, necesariamente la f' tiene que estar aquí. ¿Veis? Aquí la pongo mayúscula y la distancia que va de aquí a aquí, eso es el minúsculo f'. Como va así, las distancias se miden desde el vértice hacia acá, ¿veis? Se miden de aquí hacia acá, lleva la misma dirección que la dirección positiva, lente convergente. Mucho cuidadito, porque si entrara por aquí, entonces f' estaría aquí, porque sería la distancia de aquí hasta este punto de aquí. Muy bien. Una vez hecho eso, si consideramos que la otra se va a encontrar a la misma distancia, pues aquí estaría la f. Me vale para explicar tres tipos de instrumentos ópticos que ocurren con las lentes convergentes. El primer instrumento, vamos a situar el objeto real. Hablo en todo momento de objeto real. Ya sé que aquí me habla de un objeto, vamos a considerar que es un objeto real y no un objeto virtual. Si es un objeto real, la luz está aquí, el objeto se encuentra en esta zona. En esta zona sería un objeto virtual, ¿no? Sería un poco de bastante más nivel, ¿no? Como consideramos que el objeto es real, si el objeto se encuentra entre f y aquí, es decir, aquí, se va a comportar como una lupa. Ahora, si el objeto se encuentra entre f y 2f, vamos a poner aquí 2f, sí, aproximadamente sería aquí. El problema de estas cosas es que tiene, ahora de estar dibujada la distancia, tienen que estar perfectamente hechas, porque si no, no sale bien. Bien, pues si el objeto se sitúa entre f y 2f, el instrumento es un proyector. Va a aparecer invertida y más grande. Para la lupa va a aparecer virtual y mayor. Para el proyector, real y más grande. Y a partir de 2f se comporta como una cámara de fotos. Es decir, la imagen, si yo pongo por aquí el objeto, va a aparecer más pequeñita e invertida. ¿Qué va a ocurrir justamente en 2f? Pues nos encontramos en el límite, es decir, entre la cámara de fotos y el proyector. Va a aparecer invertida, pero va a tener el mismo tamaño. Vamos a comprobarlo. Yo pongo el objeto y vamos a hacer la marcha de rayos. Para ello voy a coger, por ejemplo, ya sabéis que cualquier rayo que pase o apunte por el objeto, en este caso pasa porque es un objeto real, al entrar paralelo, ahora ya una vez, primero tiene que pasar, y una vez que pasa me di cuenta que es paralelo al eje óptico, luego como entra paralelo y viene del infinito, pasa por f', ¿no? Es decir, pasaría por f'. Y ahora, por ejemplo, voy a coger otro rayo que fuera el que pase por f, ¿no? Normalmente el alumno siempre coge el que pasa por aquí, por el centro, por el vértice, y corta. Voy a coger el que pasa por f, por hacerlo un poquito diferente. Pues si pasa por f, evidentemente tiene que pasar por el objeto. Si pasa por f, como emerge paralelo al eje óptico. Si tenéis alguna duda en la marcha de rayos, tengo un montón de vídeos para todo tipo de objetos que podéis ver. Bien, ¿y dónde se cortan? Yo tengo que ver siempre los que se cortan. Se cortan ese y se cortan este. Esto es importante. Cuando son reales no hay problema, pero cuando son virtuales sí es un poquito de lío. Y una vez que vean dónde se han cortado, pues simplemente dibujo aquí. Y aquí tendría, este sería I', es decir, el tamaño de la imagen, este sería I. Como veis, tiene el mismo tamaño y es invertida. Estaba justamente en ese último caso que os había dicho. La única cosa es, si cojo otro rayo, un rayo que pasa por aquí no se desvía y pasa por aquí. No lo pongo para que no aparezcan muchos rayos uno encima de otro. De todas maneras, lo voy a demostrar de forma analítica. Vamos a demostrarlo de forma analítica. De forma analítica ya sabéis que es menos 1 partido por S más 1 partido por S' es igual a 1 partido por F', la ecuación de las lentes. ¿Quién era S? Esa es la distancia que va de aquí a aquí. Como siempre se empieza el vértice y vamos hacia acá, ¿veis que vamos en dirección contraria? Sería negativa. Entonces ahí voy a poner menos el que lleva 1 partido menos 2 F', porque me dice que se encuentra a dos veces la focal. F y F' voy a considerar que se encuentran en la misma distancia.
Esto no siempre ocurre, pero bueno, al nivel en el que estamos sí ocurre, ¿no? Porque si no, tendrían que aparecer aquí los índices de refracción. O sea, para esta ecuación significa que el medio de aquí es igual al medio de aquí, entonces F sí es igual a F'. Siguiente. La siguiente sería más 1 partido por S'. Y 1 partido por S' es igual a 1 partido por F'. Y ahora simplemente tendría que resolver esto. Me va a quedar que 1 partido por S' es 1 partido por F'. Fijaos, aquí en menos por menos me da más, pero pasar a otro miembro pasa como menos. Entonces sería menos 1 partido por 2F'. Si resuelvo esto, mínimo común múltiplo, pongo aquí un 2 y aquí un 2, 2 menos 1 sería 1, 1 partido por 2F'. Me va a dar 1 partido por 2F'. Y de aquí ya simplemente despejando S' me queda 2F'. Y por otro lado, ya sabéis que el tamaño beta', que es el aumento lateral, sería I' partido por I, que es igual a S' partido por S. Y ahora simplemente sustituyo, ¿no? Si tengo 2F' partido por, fijaros, ¿cuánto vale la S? La S ya recordad, que vale justamente negativo. Como vale justamente negativo sería menos 2F', que esto me da menos 1. Por lo tanto, I' vale menos I. Es decir, la imagen sale invertida y del mismo tamaño. Y con esto pasamos al apartado B. Para hacer el apartado B, hago exactamente lo mismo, pero es una lente divergente. Pongo mi eje óptico. Ahora dibujo la lente. La diferencia es que ahora, fijaros cómo se dibuja, ya no se pone la flecha hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Esto indica que si la luz viene por aquí, que esto es lo que me indica que es positivo, entonces F' está aquí y F está aquí. Es decir, la potencia de la lente será menor que 0. Os recuerdo que la potencia de la lente es 1 partido por F'. Va a ser menor que 0 porque las distancias siempre se miden desde el vértice hacia acá. A medir de aquí hacia acá, la flecha quedaría aquí, justamente al contrario, y por eso sería negativa. Ahora me cuenta que tengo un objeto que se sitúa a 12 centímetros, pero claro, yo no sé si los 12 centímetros caen por aquí o caen por aquí, ¿no? Bueno, no, lo pongo por cualquier lado, voy a ponerlo por ejemplo aquí. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque es muy importante que sepáis que esta sería S, ¿de acuerdo? ¿Y con qué ángulo lo voy a ver? Perdón, con qué signo lo voy a ver negativo. Luego esos 12 centímetros, cuando los voy a introducir aquí, tienen que ser negativos, porque van en el sentido contrario. También me dice que se forma una imagen virtual y derecha. ¿Qué quiere decir eso virtual y derecha? Cuando vaya al aumento lateral, el hecho de que sea virtual, o sea, el hecho de que sea derecha significa que este número va a ser positivo. Y el hecho de que sea virtual significa que esta S' se va a producir por aquí. Va a ser virtual, también va a ser negativa. Y eso es lo que voy a usar a la hora de la resolución del ejercicio. Es decir, voy a decir, parto de la ecuación de la lente, la vuelvo a escribir y así la vais cogiendo. Más 1 partido por S' igual a 1 partido por F'. Y ahora decimos, oye, ¿cuánto vale S? Pues ya lo hemos visto, S se encuentra 12 centímetros. Pues como hemos supuesto que el objeto es real, evidentemente se encuentra a la izquierda. Como son 12 centímetros serían menos 12, ¿de acuerdo? Y ahora dice, más 1 partido por S' es igual a 1 partido por F'. Tengo dos incógnitas, si podéis ver, la S' y la F'. Pero por otro lado, me dice, oye, ten en cuenta que el beta', que es I' partido por I, que es lo mismo que S' partido por S, dice que esto vale 0,3. Como es derecha, ese 0,3 será positivo. ¿De acuerdo? Así que ya tengo otra ecuación. Porque si os dais cuenta, yo sé que S' va a ser 0,3 por S, pero S hemos dicho que vale menos 12, ¿no? Pues sería 0,3 por menos 12. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar menos 3,6 centímetros. Muy bien, pues fijaros que vamos bien. Me dice que la imagen que sale es virtual. Aquí es donde se ve que la imagen es virtual, porque ese menos 3,6, como el positivo va hacia allá y la distancia se mide desde aquí, se irá midiendo desde aquí hacia acá, es decir, va a tener el mismo signo que mi objeto real.
Por eso la imagen será virtual, evidentemente. Y ahora únicamente lo que tengo que hacer es este dato, introducirlo aquí y de ahí despejar ya f'. Muy sencillito, ¿no? Aquí sería, voy a cambiar de signo, 1 partido por 12, menos por menos más, y voy a poner más 1 partido por menos 3,6, que es igual a 1 partido por f'. Y estoy seguro de que fácilmente podéis llegar a que f' vale menos 5,14 centímetros. Esa sería la focal. Y muy bien, porque si os dais cuenta, la focal me tiene que dar negativa, es una lente divergente. Luego f' que se mide de aquí hacia acá me tiene que salir negativa. Vamos a calcular, bueno, si me hubieran preguntado la potencia, que no lo hacen, me preguntan solamente la distancia focal. Si me preguntan la potencia, mucho cuidadito, porque la potencia ya sabéis que es 1 partido por f', pero esta f' tenéis que ponerla en metros, no valdría 5,14, sería menos 0,0514, y eso es lo que me daría una potencia negativa, puesto que es una lente divergente. Para calcular la marcha de rayos, pues muy sencillito. Vamos a coger primero un rayo amarillo, por ejemplo. Ya sabéis, cualquier rayo que pase por el objeto pasa o apunta por f'. No puede pasar por f', porque el rayo no da la vuelta. Entonces lo que hace, esto no es un espejo, lo que hace es simplemente apunta a f'. Y ahora me cojo un rayito que sea sencillito, por ejemplo el que pasa por el vértice, tiene que pasar por el objeto, pasa por el vértice, no se desvía. ¿Cuáles son los dos rayos que tengo que calcular la imagen? Son estos dos, ¿no? Y ahí voy a poner aquí, ¿no? ¿Veis? Se encuentra, es más pequeña, 0,3, se encuentra en esta posición y es derecha y es virtual. Perfecto. Yo creo que el ejercicio es completito y está bastante bien. Venga, un saludo. Adiós.